Buenos días, buen tiempo, buen presente, buena presencia. Qué bueno es que estemos juntos compartiendo. Es un honor, un verdadero honor y un placer compartir con todo el personal del Observatorio de Medicina Integrativa, con Tomás, con Celeste, con Alfredo, con el maravilloso equipo de Vivosano, a fe que están realizando una labor extraordinaria en torno de la nueva cultura, de la nueva tierra, del trabajo en equipo, de la integración, de la nueva salud, una salud que signifique integridad, de una sola salud para todos, de un nuevo bienestar, el bienestar que incluye el de nuestra humanidad, nuestros países, nuestra cultura, pero también el de toda la comunidad viviente. Así que es un placer participar de esta maravillosa corriente que se dirige hacia ese océano de la unidad dentro de la diversidad, ese mar de la nueva humanidad, de la nueva cultura que todos nosotros necesitamos. Yo me permito invitarlos a una muy pequeña aventura, que es la aventura de la evolución, mirada a esa evolución en términos mucho más amplios. Vamos a tratar de regresar acá, que no me da para regresar. Un segundito. Muy bien. Aquí lo tenemos, el espíritu animal, ¿no? El espíritu que aletea sobre las aguas, el espíritu que se manifestó en el vacío, en el Big Bang. ¿Cuál es ese espíritu que sostiene una, un común denominador, una corriente continua que va recorriendo a través de todos los estadios de la evolución, a través de todos los estadios de la conciencia? ¿Qué significa para nosotros ese animal en el que todavía vivimos, que todavía somos? ¿Qué significa para nosotros ese ascenso desde lo homínido hasta lo humano? ¿Qué representa el movimiento? ¿Cómo se fue interiorizando el movimiento para que nosotros pudiéramos acceder al pensamiento y comprender que cada pensamiento es un movimiento interior, que cada movimiento es una exteriorización del pensamiento y que todo ello es posible gracias al desarrollo del sistema nervioso? Pero el sistema nervioso ha sido posible gracias a que un día nos desprendimos de las raíces y patas y alas e emprendimos la navegación y la caminata por la vida y conquistamos un territorio, primero el territorio externo y luego el territorio interno, el territorio de nuestra humanidad. Pues bien, ahí tenemos representado ese universo animal que en nosotros sigue evolucionando, también en el sistema nervioso central, donde somos como crustáceos. Partimos posiblemente del océano, fuimos ascendiendo desde un exoesqueleto en la evolución, lo blando, las antenas, los sentidos, el contacto con el mundo se fue exteriorizando mientras el esqueleto se hizo interior, y a través de esa evolución pudimos irnos verticalizando, pudimos ir ascendiendo en ese proceso de ascenso, siempre acompañados por esa fuerza prodigiosa de la inteligencia y de la conciencia instintiva que modeló nuestra anatomía para que pudiéramos ascender a nuestra humanidad. Bueno, esa es la invitación, una cordial invitación a que nos veamos como animales, a que nos veamos como humanos, a que descubramos en nosotros la noche de la evolución y el ascenso hacia la luz, desde la visión nocturna del búho a la visión amplia del águila que en nosotros simboliza el alma, para que podamos integrar toda esa corriente evolutiva que del reino animal recogió la vida vegetativa, la vida reactiva,
activa esos tipos de conciencia para que pudiéramos ascender un día a esa conciencia integradora que podemos considerar como la conciencia reflexiva y partir con humildad, con ternura, con un sublime respeto por todos nuestros ancestros que nos han prestado toda la corriente de millones de años de evolución que se ha hecho presente en nosotros, en nuestra humanidad, para poder amar la vida, la gran corriente de la vida de la comunidad viviente que aún vive en nosotros y saber que estos últimos milisegundos del proceso evolutivo al que nosotros llamamos el proceso de evolución realmente corresponden a los millones de años en el que toda la gran cadena de la vida conspiró para que pudiéramos estar aquí en presente. Así que nos remontamos a través de nuestros ancestros, los prosimios modernos, y a lo largo de los millones de años vamos a ir recorriendo a través de los antropomorfos, de los homínidos, para llegar y ascender al reino humano. Qué prodigiosos cambios pudieron ocurrir para que pudiéramos ascender a la bipedestación, para que pudiéramos liberar nuestras manos y a través de la liberación de las manos pudiéramos acceder a la pinza, a la oposición de los dedos, pudiéramos acceder a las semillas, a los omega 3, a los micronutrientes que facilitaron la expansión del cerebro y con ellos la transformación del lenguaje de las manos, que se transformaron de instrumentos de soporte, de garras de instrumentos para aferrarnos, en manos herramientas, en instrumentos de labranza, en instrumentos de la música, de la poesía, del lenguaje de la vida, que ha podido ocurrir para que con esta liberación de las manos pudiéramos acceder al más primitivo de los lenguajes, al lenguaje humano que se expresa a través de las manos y que simultáneamente va permitiendo el desarrollo del área de Broca, del área del lenguaje, de todas esas áreas integrativas que nos permitieron comunicarnos de una manera eficaz con la vida. Aquí tenemos honra a nuestro gran ancestro común, que es el mono procónsul. En la noche de los tiempos nos dice una bella tradición que hace unos 18 millones de años, cuando la Tierra y el sistema solar atravesaban por la constelación de Sagitario, surgió un momento crítico en el que el desarrollo cerebral permitió el acceso a la individualización, permitió el acceso a la conciencia reflexiva, a la chispa de la mente. Nos dicen esas antiguas tradiciones que aquí nosotros tenemos como la primera piedra de nuestra humanidad, aquello que nos ha permitido ese proceso de diferenciación que nos fue llevando al desarrollo progresivo del sistema nervioso central y a ese evento crítico en el que nosotros accedemos al alma, a una mente individual. Aquí tenemos entonces nuestro ancestro, el mono procónsul, también como un bello símbolo de Sagitario, del arquero, del centauro, mitad hombre y mitad bestia, eso que nosotros somos, esa fuerza y ese espíritu animal que ha ido ascendiendo a través de nosotros para que el homínido se transforme en humano y en el nacimiento a nuestra humanidad nosotros podamos tener conciencia de la conciencia, conciencia reflexiva, conciencia de nosotros mismos
el acceso a ese mundo fantástico de la creatividad que nos hace específicamente humanos. Y esa creatividad relacionada con manas, el fuego sagrado de la mente, en sánscrito manas es el fuego de la mente, de allí viene mano, manas, hermandad, humanidad, y eso que nos hace específicamente humanos y que es la conexión desde el espíritu animal, que es un alma colectiva para cada especie, al espíritu de nuestra humanidad, donde surge el proceso de individualización y en el que nosotros podemos modular la conciencia, la materia prima de la evolución, para participar activamente del proceso de creación. Así que cuando accedemos a nuestra humanidad, participamos del proceso de la creación y ese acceso se da posiblemente de una forma ya más contundente, más firme, con el Australopithecus afarensis. Hablemos de hace 2,5 millones de años aproximadamente. Ya la bipedestación se ha expresado de una manera mucho más firme. Ya nuestras manos son manos humanas, la mano humana como tal que nos permite transformar la naturaleza, transformar el mundo, generar el arte y la música, la escritura, todo aquello que ha permitido cultivarnos, desarrollar nuestras civilizaciones y culturas, ya está en nuestra abuela Lucy, la Australopithecus afarensis, que parte de allí del África, del valle de Afar, de esa zona de la gran falla del Rift, como una herida planetaria de la que fue surgiendo esa oleada de humanidad que se proyectó a través de todos los continentes, que se diversificó en todas las etnias y en todas las culturas, pero simultáneamente en la medida en que se va dando ese proceso de ascenso de la conciencia, en la medida en que ya no solo tenemos la conciencia reactiva del mineral, la conciencia sensible del vegetal, en la medida en que la conciencia de la manada y de la bandada se va convirtiendo en una conciencia individual, en esa misma medida nosotros accedemos a una gran expansión del sistema nervioso central. Y esa expansión que representa una especie de movimiento es muy especial porque se va dando el ascenso hacia el lóbulo frontal, se va generando un progresivo enrollamiento, nos vamos arrugando, digámoslo así, adentro para ganar superficie en el procesamiento de información y vamos accediendo, miremoslo aquí, a este portentoso desarrollo del lóbulo frontal que representa desde el punto de vista físico, antropológico, anatómico, nuestra máxima adquisición desde el punto de vista de la evolución. Aquí yace el gerente de la empresa de la vida, aquí el hombre, el sexto centro, la coordinación del hipotálamo, la hipófisis y la epífisis, toda la coordinación de nuestra actividad emocional, toda la integración de las distintas fases evolutivas de los tres cerebros en el hombre, pero sobre todo, más allá del Homo de Neandertal, nosotros tenemos esta prodigiosa capacidad creciente desarrollada en el hombre moderno para establecer una red de intercomunicaciones neuronales de tal modo que el avance de ese espíritu animal que se expande en el hombre no representa solamente la cantidad de neuronas o el volumen del cerebro, sino especialmente los trillones de conexiones, esa magia de la conectividad
que se da a nivel del sistema nervioso central. Esa posibilidad de expandirnos desde la inteligencia vegetativa a través de la inteligencia emocional y la inteligencia cognitiva más allá a eso que nos hace mucho más humanos, que es precisamente la inteligencia social. Tenemos aquí representada entonces la profundización en el sistema nervioso central. Todo esto va de la mano de la cóclea, del desarrollo del caracol, como veremos, óseo y membranoso, del desarrollo del oído, de la audición, porque todo ello nos ha conducido a la vez al desarrollo del sistema nervioso central. Entonces aquí nosotros tenemos el procesamiento de la información en un plano que se da prácticamente como lo vamos a ver en el mundo de los peces y vamos ascendiendo a través de los batracios, de las aves, de los mamíferos a esa maravillosa profundización de la corteza cerebral en el ser humano. Aquí nosotros tenemos también embriogénesis, filogénesis, cómo la ontogénesis está reproduciendo permanentemente la filogénesis, cómo tenemos grabada en nosotros la memoria de las especies que nos precedieron y cómo capa a capa, inteligencia profunda, hemos sido poniendo los distintos logros en los distintos estadios de la conciencia para llegar a ese campo unificado del reino animal que ha a su vez integrado el mineral y el vegetal, que se ha liberado de las raíces, que ha conquistado el movimiento y a través del movimiento ha generado el desarrollo del sistema nervioso central. Aquí lo tenemos si hacemos un zoom. De nuevo, la representación mórfica, preciosa, Escorpio, en cada una de las neuronas. Ese símbolo de Escorpio que permite la preparación y el ascenso al símbolo de Sagitario, parece ya representada en cada una de nuestras neuronas a nivel central, pero si nosotros continuamos el zoom y profundizamos, nos encontramos esta bella arborescencia de una sola neurona. Son fractales, fractales de toda la ramificación del árbol de la evolución contenida en el microcosmos de nuestras neuronas, contenidas en el microcosmos de nuestro sistema nervioso central, con su maravillosa conectividad contenida en el mesocosmos de nuestras relaciones humanas y también contenida en el macrocosmos de lo que llamamos los dos hemisferios, el hemisferio occidental y el hemisferio oriental, como dos hemisferios cerebrales, uno el de la mística y otro el de la ciencia, representados ya a una escala planetaria. Y claro, entonces aquí accedemos a ese mundo maravilloso del espíritu animal, el mundo de los arquetipos, el mundo de la voluntad representado en el carnero, en Aries, el mundo de la fuerza animal y de la dualidad representado en Tauro, que en la evolución se convierte en ese que tiene un ojo único, en aquel que unifica las dualidades y que representa el proceso de iluminación. Tenemos también la representación de Escorpio, el mundo de la profundización que nos permite posteriormente el ascenso a Sagitario, esa dualidad entre el hombre y el animal y el centauro y el mito de Quirón que vamos a ver posteriormente. Y así progresivamente llegamos hasta Piscis y desde Piscis nuevamente hasta Tauro, y tenemos en nosotros una bella representación de ese simbolismo mítico del zodíaco que representa las distintas facetas de nuestra propia evolución al interior.
Y tenemos el punto de partida desde el cerebro reptil. Ya nosotros insinuamos toda esa conciencia vegetativa que está plasmada en nuestro tallo cerebral hasta el cuarto y hasta el tercer ventrículo, toda la sustancia gris periacutal, todos los circuitos del placer y del dolor, todos los circuitos de control del automatismo neurovegetativo y también la sede de esa prodigiosa red que llamamos la red mente-cuerpo, la red de neuropéptidos y de neurotransmisiones que permite y de neurotransmisores que permite que todos nuestros impulsos emocionales sean registrados químicamente a nivel de los receptores celulares y así conformemos una unidad evolutiva con toda esa inteligencia instintiva que ha ido ascendiendo y obviamente tenemos algo maravilloso. Es el salto de la rana desde el agua hasta la tierra, la prodigiosa metamorfosis que ha permitido el procesamiento del sonido, ya no en el agua, el procesamiento del movimiento del aire a través del tímpano. Aquí tenemos esa maravillosa conformación del oído medio que ha permitido el acceso desde afuera y la interiorización a través del oído interno hacia el sistema vestibular y hacia el caracol. Aquí tenemos uno de los más extraordinarios procesos de transformación, de metamorfosis, en el cual pudimos desarrollar el procesamiento de los sonidos y a través de ese procesamiento, a través de la escucha del mundo del sonido, desarrollar nuestro lenguaje, ir accediendo a aquello que ha representado una posibilidad enorme en el proceso de evolución, un salto cuántico, que es la posibilidad del desarrollo del lenguaje humano. Aquí los tenemos, todo el mundo animal representado en nuestro sistema nervioso central, cómo hemos ido ascendiendo desde la fuerza y el impulso del reptil a través del tallo cerebral, cómo hemos ido conquistando el sistema límbico y cómo a través de la conquista del sistema límbico del mundo del mamífero fuimos accediendo y presintiendo todo aquello que representa no solo el cerebro cognitivo, sino el cerebro creativo. Pero aquí nosotros tenemos, en esta representación del delfín, el pez, tenemos la expansión del lóbulo olfatorio que ha permitido la conformación de nuestra corteza frontal, nuestra corteza fronto-orbitario, el acceso a nuestro proceso de individualización, a la conformación de la personalidad, a esta gran síntesis que está representada en el ascenso de la gran espiral evolutiva que se va enrollando a través del cerebro hacia el sistema nervioso central. Y tenemos, claro, el espíritu animal exactamente representado allí entre los dos niveles, el nivel más primitivo, el de la conciencia reptil, y el nivel cognitivo, el nivel creativo, el que corresponde a nuestra humanidad, pues allí como un lugar de transición, como un espacio de conciencia que se va transformando a través del mundo emocional. Nosotros tenemos la representación del mamífero en nosotros, el cerebro mamífero, el sistema límbico, esa portentosa condición de un espacio de aprendizaje que nos ha permitido, a través del aprendizaje emocional, ascender a nuestra humanidad. Si nosotros nos detenemos aquí, pues nos encontramos que hay muchísimas más conexiones entre ese campo del cerebro mamífero o cerebro emocional y el cerebro humano, el neocórtex, que entre el neocórtex y el cerebro mamífero.
y que de la misma manera nosotros tenemos que hay mucho más conexiones ascendentes desde nuestro corazón a nuestro sistema nervioso central que aquellas que se devuelven desde el sistema nervioso central hacia el corazón. Es la preeminencia de las emociones, de esa energía en movimiento que representa el espíritu animal en nosotros y que nos sigue determinando, porque si nosotros analizamos el cerebro del cerebro, en primer lugar, el cerebro del sistema nervioso vegetativo, en segundo lugar, en tercer lugar, el cerebro entérico con sus centenares de millones de neuronas, su secreción de neuropéptidos y neurotransmisores y la participación activa e inteligente de la microbiota. Si examinamos el cerebro del corazón, ese corazón que está siendo programado emocionalmente por el espíritu animal en nosotros, nos damos cuenta de esa preeminencia de la emoción, como nosotros somos un poquito de manas, el fuego de la mente, pero mucho de camas que representa esa condición de nuestras emociones, es decir, que entre cama y manas, entre nuestras emociones y nuestra mente, vamos construyendo el mundo de los sentimientos en los que vivimos, en los que tenemos nuestra vida y nuestro ser, pero ese mundo de nuestros movimientos se origina precisamente en las emociones, se origina en el espíritu animal que vive en nosotros. Ya lo preveíamos en esas bellas ondas ondeantes que se dan en el mar y no solo en las olas, sino que permean todo este patrón mórfico precioso del caballito de mar, como si allí ya se insinuara en el caballito de mar el proceso de verticalización, el proceso de ascenso de toda la corriente de la comunidad viviente a través del ser humano, se insinúan las curvaturas de la columna vertebral, se insinúa el proceso de verticalización, se insinúa ese bello símbolo representado por nuestros ancestros mexicanos de Quetzalcoatl, de la serpiente emplumada, pero se adivina el diseño oculto del hombre en estos bellos patrones mórficos que ya se insinúan también desde el reino vegetal, cuando nosotros podemos penetrar a este tipo de estructuras a través de las cuales se va ganando superficie de absorción. Miremos cómo las gotitas de agua se van depositando y todas estas vellosidades forman con sus cilios un verdadero proceso de absorción, no solo de nutrientes, sino posteriormente también un proceso de manejo de la información, un proceso que tiene que ver con la comunicación. Aquí estamos nosotros en el origen mismo de la aventura de la evolución cuando hacemos la tradición, la transición entre estas vellosidades y las vellosidades de las células ciliadas, que se dan prácticamente a nivel de todos los epitelios de la mucosa intestinal, de todas las superficies de absorción, pero que se dan también en un órgano bien importante que es el aparato vestíbulo-coclear, que nos permite a nosotros el manejo de información. Entonces vamos a penetrar en ese espíritu animal y vamos a proyectarnos hasta la misma histología, hasta la anatomía y la fisiología, para ver cómo este proceso unificado nos ha permitido el ascenso, el proceso de humanización y el de verticalización. Si lo miramos aquí, nos encontramos la línea lateral de los peces. Al interior de la línea lateral de los peces nosotros tenemos estos pequeños agujeritos por donde es posible el desplazamiento del agua y tenemos a este nivel precisamente
la expresión de la célula ciliada con su conformación anatómica. Vemos aquí cómo las corrientes del agua, al mover los cilios, la célula ciliada, están generando un efecto piezoeléctrico, es decir, que la presión genera diferencias de potencial que generan a su vez corrientes eléctricas que se van conectando con un sistema nervioso primitivo. Es fantástico porque nosotros estamos aquí naciendo a lo que es el procesamiento del movimiento exterior para que el animal reconozca su posición relativa, para que reconozca su movimiento, se pueda mover agua abajo, agua arriba, en la dirección o contracorriente, tiene que estar procesando esa información a través de un sistema nervioso primitivo. Miren qué bonito, ya ahora nosotros no tenemos vasos leñosos o vasos de conducción de la savia, sino que en este momento estamos naciendo la conformación de un sistema ganglionario, un sistema nervioso primitivo que con millones de años de evolución se ha ido desarrollando y expandiendo hacia nuestro sistema nervioso central, pero no se ha perdido todavía la unidad funcional, la unidad dinámica de todo este tipo de proceso que es precisamente la célula ciliada. Cuando la seguimos en la evolución, la célula ciliada se ha transformado, por ejemplo, en plumas, se ha transformado en folículos pilosos, es decir, que a partir de esa, digamos, de ese monómero se ha ido generando ese proceso fractal de diversificación de la célula ciliada que según su cualidad, según su condición, según su posición, según la especie va adquiriendo diferentes funciones, pero podemos verlo, ¿no? Si cada uno de estos pececitos fuera un cilio, vemos una inteligencia colectiva, como la vemos, por ejemplo, en los sábalos para poder alimentarse, forman con todos sus cuerpos una especie de boca que encierra y que fagocita literalmente a su víctima y luego a través de sus movimientos cada uno de los sábalos se va aproximando y va comiendo de una manera ordenada, se comportan miles de sábalos como si fueran un solo cuerpo. Encontramos esa maravilla de la comunidad viviente en que una hormiga o una abeja realmente se comporta como célula de un solo tejido, como un sistema inteligente. Es una inteligencia colectiva, una inteligencia instintiva que a lo largo de la evolución se va centralizando y se va convirtiendo en nuestra inteligencia humana, en nuestra inteligencia individual, en nuestra inteligencia reflexiva, de tal manera que ahí nosotros encontramos una de las claves mayores para la transformación de la inteligencia instintiva, la inteligencia reflexiva que caracteriza nuestra propia humanidad. Pero tenemos este proceso de ascenso, que es un proceso que se va dando en espiral. Digamos que la espiral evolutiva va ascendiendo y en la medida en que asciende, va verticalizando, se va puntualizando, se va centralizando, así que el movimiento horizontal va siendo progresivamente reemplazado por un movimiento ascendente, por un movimiento vertical, por un movimiento de centralización. Lo que antes podíamos nosotros reconocer en la línea lateral de los peces, lo que previamente reconocíamos en patrones de simetrías como lo de la estrella de mar o como la medusa, la lobelia, que tiene estas líneas donde están los estatocitos y las células ciliadas para procesar información, lo podemos ahora reconocer centralizado en este maravilloso diseño del aparato vestíbulo coclear, donde nosotros estamos procesando ya un espectro de frecuencias, es decir, que nos estamos comunicando con el mundo
estamos emitiendo, dando nuestra información al mundo y retroalimentándonos desde el mundo a través de procesadores de información que llamamos los órganos de los sentidos, que son procesadores de frecuencias, pero muy especialmente nosotros tenemos aquí el utrículo y el sáculo, tenemos los canales semicirculares que nos permiten procesar las tres dimensiones del espacio, el largo, el ancho y la profundidad, saber dónde estamos, procesar vibraciones más primitivas, digamos que a través del utrículo y el sáculo estamos procesando bajas frecuencias, frecuencias de desde un ciclo por segundo hasta unos cuantos centenares de ciclos por segundo, pero ya a nivel de la cóclea propiamente dicha, a nivel del caracol y gracias a la disposición de las células ciliadas y del nervio acústico, nosotros tenemos la posibilidad de procesar esas altas frecuencias que caracterizan el lenguaje humano. Son frecuencias que van más o menos desde los 500 ciclos por segundo hasta los 12, 13, 14 mil ciclos por segundo, donde se mueve el espectro de nuestro lenguaje. Así que aquí nosotros tenemos todo el espectro vibracional, desde las bajas frecuencias hasta las altas frecuencias, para generar un mundo interior. Es decir, que ahora no nos tenemos que mover en la corriente externa o mover en el océano, por cuando desplazamos nuestra cabeza hacia adelante o hacia los lados, ya sabemos exactamente dónde estamos y así conservamos también esa extraordinaria capacidad de mantener el equilibrio en condiciones de bipedestación, de desafiar la gravedad y de ascender desde la gravedad a la levedad a través de una corriente de conciencia ascendente. Aquí tenemos las conexiones respectivas con el nervio vestibular y con el nervio auditivo. Digamos que todo esto constituye un cerebro procesador primitivo, el más primitivo de todos, porque el oído es el primero de los órganos de los sentidos en desarrollarse, es el primer gran ordenador y ese ordenador a su vez se va a comunicar con la protuberancia en el ángulo bulbo protuberancial, con el cerebelo y a través del cerebelo con la médula espinal y desde el cerebelo y desde la protuberancia con las vías ascendentes hacia el sistema nervioso central. Pudiéramos decir que este ordenador primitivo, este legado del espíritu evolutivo del reino animal, se fue proyectando hacia el sistema nervioso central y digamos que de este procesamiento de la vibración, del procesamiento del sonido, nosotros tenemos a través de la protuberancia y del mesencéfalo la proyección hasta el sistema nervioso central. Así que pudiéramos concebir casi que de una manera poética que el sistema nervioso central es una expansión del sonido. Es muy bello porque si nosotros consideramos la evolución del cráneo, nos encontramos que el cráneo es literalmente una vértebra modificada, es como una especie de vértebra expandida y es la vibración del sonido. Al comienzo era el verbo y el verbo se hace carne. Es la vibración del sonido la que se proyecta en esa prodigiosa expansión del sistema nervioso central, como podemos ver aquí a través de todo este tipo de conexiones, de conectividades que va integrando el oído, la cóclea, el nervio auditivo, el cuerpo geniculado medio a nivel del tálamo, que es como un cerebro sensorial, y su expansión precisamente hacia el lóbulo temporal, que es un gran integrador entre la vía sensorial y la vía emocional y luego la vía cognitiva. Precisamente allí a nivel del lóbulo temporal, en esa región, nosotros tenemos el cerebro emocional, la amígdala, nuestra máxima condensación de información en el procesamiento de la información. Y tenemos, claro, aquí el cerebro, si nosotros miramos su estructura,
sus vías, la conectividad neuronal a nivel tridimensional, los conectomas, las vías descendentes, nos encontramos que el cerebro es una célula ciliada. Si nosotros nos fuéramos más allá de la célula ciliada del cerebro y revisáramos cada punto de acupuntura está emitiendo un campo magnético y ese campo magnético tiene líneas de campo. Las líneas de campo son como cilios, digamos, cilios más sutiles. Si contemplamos al organismo humano, vemos ahora su biocampo como ese sistema de procesamiento de información a través de estos canales de información o de comunicación que son forones, son líneas de campo. Así que como es arriba, es abajo. Vemos cómo esa célula primitiva, la célula ciliada, ha ido proyectando su diseño también desde el punto de vista electromagnético, desde el punto de vista biofísico, hasta el biocampo, y tenemos esa concepción del espíritu animal grabado en nuestra anatomía, en nuestra fisiología y en nuestra función, y convertido en esa obra de arte que luego nosotros vamos construyendo a través de nuestro cuerpo animal, digamos, con esa materia prima del espíritu animal, vamos esculpiendo nuestra humanidad. Es decir, que nuestra biología es el sustrato en el que nosotros vamos inscribiendo nuestra biografía, y en esa inscripción vamos también imprimiendo lo que es nuestro proceso de humanización que ya no se queda en el hombre, que se expande, y a través de la neurociencia conocemos ese campo de expansión, conocemos el magnetoencefalograma, la magnetoencefalografía funcional, y vamos conociendo en vivo y en directo esa magia de la conectividad neuronal, en la que el espíritu animal desde el sistema límbico se ha ido proyectando hacia el neocortes, hacia nuestra inteligencia cognitiva y hacia nuestra inteligencia social, para que nuestras sociedades vayan más allá de la manada y la bandada, para que ese espíritu de integración nos permita una sola salud, nos permita un solo bienestar y nos permita acceder a una sola humanidad, si hemos ido siguiendo esa onda ondeante de fractales que se van conectando a lo largo del proceso evolutivo hasta que ascendemos por las ramas del árbol de la evolución a nuestros antepasados, hacia el procónsul, hacia el proceso de individualización. Y en ese proceso de individualización reconocemos en nosotros el alma animal, el alma colectiva, los arquetipos de aquello que nosotros somos, y nos remontamos en esta evolución a este verdadero fósil viviente que es el tuátara de Nueva Zelanda. Ha sobrevivido más de 200 millones de años, sobrevivió a la extinción de los dinosaurios, pero cuando nosotros lo estudiamos, nos encontramos aquí una cosa maravillosa: un tercer ojo, un ojo sumergido. Este ojo sumergido que es fotosensible, que es sensible a la luz. Cuando lo estudiamos desde el punto de vista de la evolución, aterriza en el techo del tercer ventrículo y se convierte en la epífisis, se convierte en el tercer ojo, se convierte en aquello relacionado con lo que los hindúes conocen como el Ajna Chakra, como el ojo de la intuición. Se convierte en aquello que para algunos autores representa el receptáculo del alma en nosotros, se convierte en aquello que también representa la conexión con el hilo de la vida, con la corriente de vida
que se proyecta desde el ser que somos y se convierte en una corriente de conciencia a nivel del campo neuronal. Tenemos aquí el misterio de la epífisis, el misterio de la glándula pineal y la forma como nosotros podemos empezar a contemplar más allá de esos arquetipos del reptil, el arquetipo del mamífero, todas estas ondas de conciencia que van ascendiendo con su maravillosa diversidad hasta el ser humano y alimentan nuestro plexo solar, alimentan nuestra capacidad de conquistar un territorio, nutren también nuestro deseo, nuestra pulsión, nuestra capacidad de sobrevivir con nuestra especie, la conquista de un territorio para que podamos acceder a esta dimensión, el despliegue de nuestras alas que en el espíritu del animal está representando también el ascenso desde el movimiento hasta el pensamiento, porque ahora nuestras alas no son las alas físicas, son las alas del pensamiento, aquello que nos permite contemplar el amplio horizonte de la vida, tener una amplia visión e integrarnos, pero cuando lo vemos en las tradiciones, aquí lo tenemos en la bella representación de Quetzalcóatl, de la serpiente emplumada, del reptil que asume el vuelo con la fuerza de las garras, de las patas, de la evolución del mamífero. Miremos aquí herederos del jaguar y de la anaconda que se van elevando hasta el águila, hasta el cóndor, y tenemos todo ese espíritu animal simbolizada en la integración, en la alineación de la personalidad y simbolizada en la alineación de los tres campos de conciencia o tres cuerpos, un cuerpo físico energético, un cuerpo emocional, un cuerpo campo de conciencia mental, que de pronto se integran para conectarse a esa conciencia individual, a manas, al fuego de la mente individual, que es el atributo específico de lo humano. Lo tenemos representado muy bellamente, que es Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, en el templo de Chichén Itzá y en muchas de las representaciones de los templos en el territorio de los mayas. Tenemos este ascenso del espíritu animal representado en la selva chocuana, entre los cunas, por el Haibana, el maestro, el chamán, aquel que es capaz a través del mundo imaginal, del mundo astral, del mundo de los sueños y el ensueño, remontarse a la visión sutil del poder del espíritu animal que puede convocar para sanar, y lo tenemos representado en todos estos bellas condiciones de nuestras comunidades, entre comillas, primitivas, en las que el hombre no se vea separado de su naturaleza animal, integraba la naturaleza animal y con ella toda la naturaleza, y era respetuoso de la naturaleza al considerar que toda ella era interna. Y tenemos también de nuevo en el zodíaco la representación de ese espíritu animal en el ego, el yo, la personalidad. Leo, el rey, la reina, aquel que accede a la integración de las fuerzas de su personalidad, y lo tenemos representado ya a un nivel mucho más sutil en todo esto que constituye el zodíaco, ya no como algo externo, sino como esas poderosas fuerzas interiores representadas también en la simbología de los animales, en el zodíaco. Y por último, lo tenemos representado en Quirón. Quirón es el de la mano sanadora. Quirón viene de mano, es la mano que sana. Quirón representa esa dualidad que en nosotros se resuelve
cuando desde el hombre mitad bestia y mitad humano alcanzamos la liberación y montamos el caballo alado Pegaso del espíritu evolutivo para ir ascendiendo. Por eso Quirón representa el gran instructor del dios de la medicina, de Asclepio o Esculapio. Representa también Quirón el gran instructor en la mitología. Él es el instructor de Heracles o de Hércules. Y Hércules representa el discípulo humano, el discípulo del alma, aquel que conquistando las fuerzas de su personalidad, aquel que habiendo conquistado el espíritu animal, pudo remontarse a ese proceso de individualización que le permite participar de manas el fuego de la mente, que le permite elevar la fuerza camásica, la fuerza animal, la fuerza de manas al mundo, la fuerza de camas al mundo de manas, el mundo del pensamiento. Y allí nosotros conquistamos esa síntesis del sentimiento. Allí donde pensamiento y emoción forman un campo unificado y podemos integrar nuestra persona, nuestra personalidad, nuestra humanidad, entonces podemos acceder a nuestra creatividad. Allí podemos ser creadores de salud, podemos ser creadores de bienestar. Allí podemos comprender como seres humanos que todos los paradigmas médicos eran necesarios, que una nueva ciencia ha de reunir una condición básica y es tener en su ecuación el tema de la conciencia, que una nueva ciencia, que una verdadera ciencia, que la antigua ciencia, que ese campo integrado de la ciencia en la medicina nos va a permitir acoger todos los paradigmas médicos más allá de los dogmas y desde el espíritu de la apertura poner el amor en movimiento y servir a la humanidad, que es la más bella forma de servir la naturaleza que todos nosotros somos. Bueno, esta es una muy pequeña invitación, es un pequeño recorrido. Yo me digo un poco místico, pero es que la mística no excluye la ciencia. Es un recorrido en el que proponemos desde la anatomía, la histología, la fisiología, la biofísica, la neurocardiología, la neuroplasticidad, desarrollar ese sentido de integración que incorpora en nosotros el espíritu animal. Muchas, muchas, muchas gracias por la paciencia, por la atención. Un abrazo para todos y espero que podamos emerger renovados de esta crisis.